¿Cuán fina es la línea que divide un Mesías de un villano? La historia de Dune, parte 2, nos muestra cómo el poder de las profecías y la manipulación en una sociedad pueden causar un cambio político sin precedentes. El alma humana siempre buscará un salvador, y eso lo saben muy bien las familias más poderosas de este universo. En este video, estaremos mirando de cerca el camino del Salvador de Dune parte 2, y cómo cambiará el futuro de este universo para siempre, pues las profecías podrían ser una mentira. ¿Qué pensarías si te dijera que Chani es la única que podría detener a Paul de convertirse en un villano? ¿Será que quizás ella también fue la que causó que Paul entrara en ese camino? Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. La historia de Paul Atreides no es la historia del típico Salvador. Es posiblemente el resultado de un experimento milenario de la Orden de las Hermanas Bene Gesserit. Esta orden secreta utiliza la especia, el elemento más valioso de Arrakis, para tener visiones y así poder aumentar su poder desde las sombras. Este tema es quizás uno de los más importantes para esta orden. Ellos necesitaban un hombre que pudiera ser sometido a distintos rituales y que pudiera sobrevivir para convertirse en su líder. Este hombre, al pasar por el ritual del agua de la vida y de la agonía de las especias, obtendría no solo la habilidad de ver el futuro y el pasado de todos sus ancestros, sino también una habilidad casi de omnipresencia, que le permite ver todo lo que ocurre a su alrededor. Por muchos miles de años, la Orden de las Hermanas Bene Gesserit han infundido las profecías de este Mesías entre la población de Arrakis. Algunos de la Orden creen fervientemente en estas creencias, mientras otros lo ven como un instrumento para manipular al pueblo y cambiar la balanza de poder en el universo. Y esto es quizás lo más inquietante de Dune parte 2, pues nos muestra el arquetipo del Mesías. Pero no porque sea una historia de elementos místicos o sobrenaturales. Es bien probable que todas las profecías, así como las acciones de Paul en la película, sean el resultado de experimentos genéticos, con la intención de crear un supuesto salvador, que realmente aumentaría el poder de esta hermandad. Cada paso que dio la madre de Paul durante su vida fue para preparar el camino para la llegada del Kwisatz Haderach, el supuesto Mesías que cambiaría todo. Cuando Paul llega a Arrakis, su propósito como Mesías es solo un arma que éste usa para sobrevivir y para adelantar sus propias agendas. Para Paul, las profecías son supersticiones que él mismo no creía. Pero Paul le tenía miedo a su futuro, pues aunque él no creía en sus profecías, podía ver lo que iba a ocurrir si marchaba al sur. Si cumplía con las profecías y con los rituales mesiánicos, millones de personas lo seguirán y él obtendría el poder. Pero millones de personas perderán la vida y morirán de hambre. Paul, en su intento de ser el Salvador, también se convertiría en el villano de la historia. Sin embargo, hay un elemento en la historia que la Orden de Bene Gesserit no pudo prever, y es Chani. Paul, al tener visiones de su rol como Salvador en el universo, también comenzó a tener visiones de Chani. Es ese elemento que cambió todo el futuro para Paul, y que lo mantenía en la duda de continuar con su destino como supuesto Mesías, o quedarse con ella. Paul ama profundamente a Chani, mucho más de lo que Chani lo ama a él. Y es porque Paul no solo ha experimentado con Chani el tiempo que han estado juntos, sino que Paul tiene los recuerdos de una infinidad de posibles vidas juntos. Esta es una de las razones por las que Paul decide casarse con la hija del emperador. Él sabe que uno de los posibles futuros positivos es en el que éste se convierte en el líder de todo el imperio. Pero Chani no entiende esto. Chani comienza a ver los rasgos del Mesías en Paul, pero simultáneamente sospecha que quizás lo que éste desea es poder. Incluso, cuando vemos que Paul da su prédica luego de resucitar y cumplir la profecía, que Chani se queda de pie y en silencio. Ella misma duda que las profecías sean reales y decide irse por su lado. Sin embargo, aunque Paul va en camino a convertirse en esa figura mesiánica, esto lo logró, gracias a que en el ritual del agua de la vida, mezcló una de sus lágrimas con el veneno del gusano, causando que Paul resucitara. Lo interesante de ese momento es que la madre de Paul fue la que la obligó a formar parte de este ritual, que ella no deseaba. Es como si cada profecía para convertir a Paul en el Mesías hubiese sido manipulada y forzada por la madre de Paul.
Sin embargo, hay algo importante que no podemos olvidar. Cuando Chani mezcla sus lágrimas con el agua de la vida, por un instante, sus labios tocan ese líquido, el mismo que está asociado a los recuerdos del pasado. Es posible que veamos que Chani tiene recuerdos de lo que ocurrió en el pasado y comience a tener visiones en la próxima película, la misma que la lleve de vuelta a Paul. Pero ¿qué ocurrirá con el Mesías? ¿Realmente es Paul el Mesías? En el universo de Dune no existen milagros o elementos sobrenaturales. En el pasado, ocurrió una batalla entre los humanos y las máquinas. La misma batalla llevó a la humanidad a crear otro tipo de tecnología orgánica que le permitía a los humanos mejorar sus habilidades y no necesitar de las computadoras. Entendiendo esto, no existe forma de que Paul realmente sea un Mesías. Paul es el resultado de experimentación genética y manipulación de la población de Arrakis. Es una forma que crearon desde las sombras para cambiar la balanza de poder, y les funcionó de forma perfecta. Sin embargo, al final de Dune Parte 2, Paul escapa incluso al control de la propia orden, usando su voz contra personas de autoridad, lo cual nos da a entender que aunque esta hermandad de brujas pudieron haber creado las mentiras del Mesías, lo que ellas crearon es tan poderoso que es posible que vuelva realidad las profecías. Y es aquí quizás la ironía de la historia de Dune. Si la historia de Paul como Mesías es una mentira, sus acciones poco a poco lo han vuelto una verdad. Lo que pudo comenzar como un experimento físico para cambiar el poder, con el tiempo, se convirtió en la llegada de un Mesías que cambiaría la historia, para bien o para mal. Creo que en la próxima película, Paul tendría que enfrentarse a una decisión: continuar su camino como el elegido y destruir a todos sus enemigos, aunque eso implique millones de vidas como daño colateral, o que rechace el camino del Mesías y regrese con Chani, la única persona que podría desviarlo de su propósito. Aunque claro, también existe la posibilidad de que aún existe un propósito mayor con ella, pero que aún no entendemos del todo. Para algunos, Paul actualmente es el Mesías. Para otros, es un golpista que intenta quedarse con el poder del imperio. Lo que está claro es que la Guerra Santa ha comenzado y que la tercera entrega de Dune nos mostrará si realmente Paul es el Mesías o el villano de la historia. Pero cuéntame lo que piensas de todo esto. ¿Será que veremos a Paul utilizando las profecías para manipular? ¿Será realmente el elegido de las profecías? Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek.